lo que, bueno, yo les agradezco a Florentino, a Carola y a Gustavo por estar acá. Vamos a continuar un poquito la discusión que iniciamos hace el jueves pasado. Yo quería retomar, a ver, eh, déjenme que lo abra el PPT. Vamos acá. Bien. Eh, ahí te pido para que me dejes compartir, Gustavo. Sí, Que bueno, lo que nosotros habíamos discutido, este PPT ya está compartido en el aula, se lo pueden bajar eh, y tener tenerlo a mano. Un poco la idea de la interdisciplina y estas perspectivas educativas del siglo XXI tienen que ver con esta noción de complejidad, ¿no? En donde el aprendizaje no es lineal, nunca lo fue lineal, digamos, ¿no? Pero hoy, con este acceso a la información que nosotros tenemos, claramente nosotros podemos ir de A a C de diferentes maneras. Eh, en la época en que yo era estudiante, y eso ya hace 30, 35 años, nosotros los docentes éramos, digamos, la puerta al conocimiento, ¿no? Especialmente en estos lugares remotos. Eh, y nosotros vivimos en la Patagonia, donde todas las cosas llegaban con cierto delay. Yo me acuerdo, siendo chico, los domingos a la mañana, pasar por el kiosco de revistas y ver si estaba el letrero de llegaron los diarios de Buenos Aires, eh, para ir a comprar el diario para, bueno, tener noticias de otros lares que no sean nuestra ciudad, ¿no? Entonces, claramente, hoy los caminos hacia al aprendizaje son muy diversos, y eso hace que, por ejemplo, uno se encuentre con problemas que nosotros, o sea, que son problemas complejos, ¿no? En donde la definición que teníamos era que en estos problemas complejos, las relaciones entre las partes no siempre dan el todo, ¿no? Entonces, un poco mostrábamos, a ver dónde están acá, mostrábamos los ejemplos de las bandadas de pájaros o la sincronización de osciladores o metrónomos. Son casos en donde el comportamiento, a ver dónde estoy acá, el comportamiento colectivo no siempre puede ser explicado por el comportamiento individual. Y eso hace de que aparezcan emergentes o cuestiones que uno no podía a priori predecir, ¿no? Pero que tienen que ver con las relaciones que hay entre los integrantes del sistema complejo. Y la otra cosa que es interesante es que todos estos problemas complejos se adaptan a diferentes contextos, ¿no? Y como es el caso, por ejemplo, de las bandadas de pájaros, ¿no? Que veíamos, ¿no? Que especialmente estas bandadas de pájaros, o sea, tomaban diferentes formas cuando aparecían depredadores, ¿no? Entonces como esas nubes, esos nubarrones se partían al medio, dejaban pasar el predador y se volvían a juntar y demás. Y, y nosotros, desde el punto de vista matemático, tenemos algunas explicaciones, pero que no tienen más de 15 20 años. O sea, nosotros todavía seguimos eh, sin entender, sin poder explicar, digamos, o desentrañar que estas relaciones no lineales entre los integrantes de un sistema complejo que permitan explicar de alguna manera estos emergentes.
Y esto también se cruza con esta otra teoría que es la del el realismo crítico, ¿no? En donde uno tiene como tres niveles de análisis que puede encarar estos problemas, que es lo que se ve, lo que realmente pasa y este, lo que explica todo eso, ¿no? Entonces, eso de alguna manera está contenido en el paper este que yo les había compartido de Cochrane Smith, ¿no? Que utilizaba estos dos lentes teóricos para tratar de entender eh, estos problemas complejos que son los que enfrenta la escuela o enfrentan las instituciones educativas en este siglo, digamos, ¿no? Y, y digo, bueno, uno de los ejemplos clásicos o que ejemplifican bien el realismo crítico son estas zonas azules, ¿no? Donde la gente vive muchísimos años y vive feliz y sana, ¿no? Y cuando uno quiere extraer ¿no? Algunos tips para transferirlos a nuestra realidad, muchos de ellos no funcionan, digamos, ¿no? O tienen el efecto contrario. Entonces, eh, la otra cosa que habíamos conversado un poquito es, bueno, estas perspectivas en el siglo XXI aparecen con mucha fuerza estas perspectivas interdisciplinarias que tienen diferentes acrónimos, ¿no? Pero el primero que aparece es el acrónimo STEM, para ciencia, tecnología, educación y matemática, ¿no? En donde que esto claramente venía a dar respuesta, digamos, a un modelo económico neoliberal, si se quiere, ¿no? Entonces, donde había necesidad de tener profesionales y mano de obra que sea capaz de encarar estos problemas complejos, ¿no? Que requerían múltiples miradas. Y eso dio lugar después a lo que se llama el STEAM, donde ahora parece que todos estos problemas, ¿no? Deberían estar centrados en el usuario y en lo que se llamaba la experiencia, digamos, ¿no? Entonces uno habla ya de experiencia educativa, experiencia de usuario, ¿no? Y eso tiene que ver no tanto con las cuestiones de ciencia, tecnología, educación y matemáticas, sino está más asociada al diseño, a las artes, ¿no? Y en términos de artes, no solamente artes plásticos, sino, ¿no? Música, teatro, danza, etcétera. Y ya adentrados en el siglo XXI, la cuestión ya de que todas estas soluciones a estos problemas complejos siempre tienen que estar centrados en la humanidad. Ya no alcanza solamente con tener experiencias de usuarios, sino tiene que ser experiencias de cultura, digamos, y de grupos sociales, ¿no? Y entonces ahí ya entra la otra dimensión, ¿no? Digamos, el grupo de ciencias, de las ciencias sociales que faltaban agregar a estos acrónimos que tienen que ver con las humanidades, ¿no? La sociología, la filosofía, la antropología, etcétera. Entonces, pero digo, todas estas perspectivas teóricas, digamos, se basan en esta idea que los problemas son altamente complejos y los problemas de interés, digamos, o los que tienen que enfrentar las futuras generaciones tienen estas características que pueden ser analizadas de acuerdo a estos dos lentes teóricos, ¿no? La complejidad y el realismo crítico. Y después habíamos mostrado un poco eh, que cuando uno quiere encarar problemas complejos, aparece este modelo, digamos, o este proceso cíclico, digamos, está muy relacionado con el método científico, si se quiere, ¿no? En donde a partir de ese problema real está el notar, ¿no? Alguna situación
en mi alrededor, en mis alrededores que me llama la atención o que me causa intriga, ¿no? Eso me lleva, que estoy acá en el estadio 1, eso me lleva a definir un modelo de trabajo, porque justamente estos problemas complejos tienen muchas variables, muchos parámetros, entonces yo de alguna manera, de acuerdo a a mis intereses particulares, ¿no? Yo ya empiezo a reestructurar ese problema, a hacerlo más simple, y cuando hablamos de más simple no es que sea más fácil, sino que de alguna manera también atienda a las demandas y a los saberes previos o a los saberes que yo estoy dispuesto a aprender para encontrar solución a ese problema. Y una vez que uno define lo que se llama el modelo de trabajo, uno ya entra en el mundo abstracto, digamos, ¿no? En donde, bueno, uno habla acá de la modelización matemática, pero uno tiene, bueno, puede hablar de la modelización química, la modelización física, la biológica, la psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es básicamente el, a ver, el frame, el encuadre que nosotros le vamos a dar a- al trabajo para encontrar una solución a este problema a este working model, al problema de trabajo. Y una vez que uno encuentra las soluciones, entra en el proceso de validación, donde ahora se pregunta si la respuesta que yo obtengo al haber atravesado este ciclo de modelización realmente tiene que ver con la pregunta inicial. Muchas veces pasa que uno empieza a ensayar soluciones, ¿no? Y en esto, en este proceso, cuando va del uno al 2 al 3 al 4 y demás, ahí como que puede llegar a perder el norte, digamos, ¿no? Y entonces uno encuentra soluciones, pero que no siempre son, este, dan cuenta del problema inicial. Entonces yo tengo que volver, ¿no? A iniciar este ciclo y, por ejemplo, ir al modelo, reconfigurar el modelo de trabajo o modificar las variables y parámetros que yo quiero, que yo voy a utilizar, o las técnicas o estrategias que voy a hacer para encontrar soluciones a a, al problema o al modelo de trabajo, ¿no? Para después volver otra vez a validar. Entonces, esta noción cíclica, ¿no? De la modelización matemática es como el ambiente natural para encarar o ensayar problemas complejos y multidisciplinarios, ¿no? Y en ese sentido, como nuestro módulo es perspectivas educativas o perspectivas para enseñar en el siglo XXI, enseguida están asociadas a, bueno, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros, docentes o actores en instituciones educativas, en este contexto, ¿no? Donde los problemas son altamente complejos, donde se necesitan miradas multidisciplinares para encarar posibles soluciones, ¿no? Y después que básicamente yo tengo que atravesar varias veces este ciclo para poder encontrar soluciones que realmente me satisfagan a mí, porque más allá de todo, esta validación tiene que ver, validación tiene que ver, ¿no? Con soluciones, posibles soluciones al problema que a mí me interesó resolver en el primer momento, ¿no? Y acá atraviesan todas estas cuestiones éticas, sociales, culturales, económicas, ¿no? Donde muchas veces hay soluciones que son óptimas, pero que tienen un impacto ambiental extremadamente alto, ¿no? Entonces, si bien dan respuesta al problema, generan otras complejidades que también hay que atacar, ¿no? Y acá, en este sentido, en estas perspectivas o en este ciclo de modelización matemática, cuando la validación de alguna manera hace cortocircuito con, ¿no? La respuesta no tiene mucho que ver con la pregunta, lo que hay que cambiar es el modelo, porque la pregunta sigue siendo interesante, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es por ahí mover un poco la perspectiva eh, para, este, para encarar otras posibles soluciones.
Eh, entonces, bueno, habíamos hablado ya del el libro este, el Innova Mecum, que tenía muchos ejemplos de problemas complejos. Estos están asociados eh, a ciencias de la salud, pero hay otros, por ejemplo, como el que les muestro acá, el enlace de X y otros, donde hablan de un problema, es un pueblo en las Islas Vírgenes que trabaja con un problema de pescadores y que involucran a la comunidad de pescadores, a escuelas secundarias y a la universidad para trabajar y ensayar posibles problemas, posibles soluciones a este problema, ¿no? Y cuando uno piensa en el rol docente, en el rol docente, básicamente o necesariamente tiene que cambiar, ¿no? Necesariamente tiene que cambiar. Y en eso déjenme usar en un momento algo que a mí me llamó mucho la atención y que se viralizó esta semana. eh, no sé si lo habrán visto. Entonces lo que yo leí una vez de que... A ver, lo necesito que se escuche. Ustedes me dirán si se escucha. Entonces lo que yo leí una vez... ¿Se escucha? Yo lo escucho bien, no sé, Florentino o Gladys, Arola. Se escucha entrecortado. Ok, bueno, lo voy a poner varias veces entonces. Entonces lo que yo leí una vez de que el alcohol hacía que te cueste más producir la serotonina y Eso por eso no te lo sé. bajoneabas al otro No, día. no lo sé. Ah, es que no lo sabes. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido. ¿Ya está? Placer. Pero Tani, ¿Ya cuando te está? hago una pregunta, Pero decís no te claro, quiero contestar amenaza eso. Pero con pará, irte. Ya está. pero pará, no, está Es bueno. muy confuso. Quiero terminar con esto que acabas de Dale. decir. Libera dopaminas. ¿Viste lo que dijiste recién? Sí. Sí. Decilo vuelta. Cuando te hago una pregunta, decís que no... Que no sabes. Que no sabes. Eso es la Argentina. ¿Qué? Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no se anima a decir no sé. No, Acá bueno. viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si lo No, porteño gente muy mucho peor. amorosa viene. No, pero no digo acá en este no, programa, no, digo dice- en el país. Hay que saber decir no sé. Bueno, está bien, pero por eso es que ya se terminó la columna. No, porque- sí, a mí no me importa. No, sé yo lo te que pregunté un quiera. par de cosas, pero ya... Sí. Entonces lo que leí una vez de que No sé si lo habían visto este video. Se hizo viral esta semana. Pero un poco lo que dice Stanislao Weinreich, él es un neurocientífico devenido divulgador científico, él trabaja mucho con el mindfulness y la meditación y demás. Y bueno, y él como invitado, digamos, columnista científico, le hace una pregunta y él dice no sé. Y se arma toda una discusión respecto a cómo es posible que vos digas no sé. Y es que justamente estas perspectivas educativas del siglo XXI tienen que tener al no sé en flor de, ¿cómo se llama? Siempre presentes. Y eso hace de que, ¿pero por qué? Porque los problemas son complejos, ¿no? Entonces uno tiene que escarbar mucho, tiene que hacer mucho trabajo, muchas iteraciones de ensayar posibles soluciones para ver si realmente uno puede entender el problema y encontrar soluciones. Entonces, decir no sé es algo que es fundamental y digo, si uno quisiera o si uno tuviese que ensayar, digamos, una frase o resumir cómo debería ser el rol docente en el siglo XXI, uno de esos es tener la capacidad de decir no sé, ¿no? Y eso no quiere decir de que uno como docente se aparte del problema y deje a los estudiantes solos, ¿no? Sino que uno debería tomar otra, y ahí volvemos otra vez a ver, volvemos otra vez a qué tipo de intervenciones o cómo uno puede acompañar a nuestros estudiantes, ¿no? En el tránsito de este ciclo, de esta forma cíclica de resolver problemas. ¿No? Y acá, bueno, aparecen como cuatro intervenciones diferenciadas, que unas son de contenido. Entonces, cuando uno dice no sé, a priori, digamos,
no es que uno no sabe nada, digamos, ¿no? Es que a priori uno tiene que tener experticia en contenido, o sea, si yo estoy en- en el espacio de química o matemática y tengo un problema que es complejo, mi primera pregunta, mi primera respuesta a una pregunta es no sé, ¿está bien? Pero yo en realidad tengo herramientas conceptuales y desde lo disciplinar que me pueden llegar o sea, o que pueden ayudar a orientar el camino que llevan los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas intervenciones de contenido son importantes porque yo puedo guiar, digamos, la parte de cuando uno ensaya las soluciones, ¿no? En esta, a ver, especialmente en el 2, 3 y 4, digamos, en los estadios 2, 3 y 4, pero sin dar respuestas, ¿no? Porque justamente las respuestas van a depender de quienes hayan encarado el problema y los intereses que tengan quienes hayan encarado el problema, ¿no? Y después hay otro tipo de intervenciones que son más metacognitivas o estratégicas, ¿no? Esta idea de aprender a aprender en el sentido de, bueno, heurísticas de resolución de problemas, ¿no? Qué cosas aprendimos a lo largo del recorrido de todo el ciclo de modelización. También tienen que tener intervenciones a nivel de afectivas, ¿no? El- este tipo de problemas complejos, encarar este tipo de problemas genera mucha ansiedad. ¿Por qué genera mucha ansiedad? Porque uno, digamos, desde lo institucional siempre está acostumbrado, por ejemplo, ¿no? A que los estudiantes tengan que resolver cosas que les dicen los docentes. ¿No? Y entonces cuando uno propone problemas complejos, entonces las soluciones uno no sabe cuáles son, digamos, ¿no? Y eso genera mucha ansiedad, o sea, genera mucha ansiedad en los estudiantes, pero también genera mucha ansiedad en los docentes. Entonces, necesariamente yo necesito eh, 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 necesito interactuar con otras personas que quieran resolver el mismo problema, o que tengan el mismo objetivo. Entonces, necesariamente, la resolución de estos problemas complejos requieren de comunidad, de trabajo colaborativo, o no, o reflexión colectiva. Entonces, naturalmente, estos problemas complejos son escenarios ideales para practicar la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, ¿no? Y después aparecen estas cuestiones más organizacionales, del tipo logísticos, ¿no? De cómo entablar temas del uso del tiempo y demás, ¿no? Que son fundamentales y que, fíjense que estas cuatro categorías que estoy mostrando acá son las que de alguna manera caracterizan o clasifican las que se llaman habilidades blandas o las habilidades del siglo XXI, que yo en la carpeta ahí que les compartí en el aula, digamos, hay una presentación que está basada en estas cuestiones en algunos materiales que de alguna manera dan cuenta de estas habilidades blandas del siglo XXI que son altamente codiciadas por el mundo profesional, ¿no? Y que justamente son las que nos van a permitir encarar esta nueva realidad de tener que convivir con estas inteligencias artificiales, ¿no? Con estos chatbots de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, lo que pasa con el docente es que ya deja de ser un transmisor de datos o de conocimientos, y entonces donde pasamos a ser directores de orquesta. Y porque ahora yo tengo muchos actores, ¿no? Tengo el problema, la complejidad del problema, los estudiantes, o de los intereses de quienes van a resolver el problema,
las tecnologías que van a estar involucradas en la resolución, los usos que yo les voy a dar a esas herramientas tecnológicas para ensayar posibles soluciones al problema y más aún después cuáles son todas las repercusiones o este, cómo esas soluciones inciden a nivel ético, a nivel sociocultural, a nivel económico, ¿no? Y cómo eso afecta a mi entorno, ¿no? O al entorno en donde ha sido identificado el problema en sí mismo, ¿no? Y eso lleva, y de nuevo, a estas cuestiones de evaluación, ¿no? Claramente la evaluación en estos contextos o en estas perspectivas nuevas de este siglo necesariamente tienen que ser o requieren instrumentos de evaluación diferenciados. Y en este libro hay muchos ejemplos. En particular, nosotros aportamos un capítulo entero o un capítulo acerca de este, cómo implementamos nosotros modelización matemática y qué instrumentos de evaluación utilizamos, ¿no? Que son bien diferenciados a los clásicos, digamos, ¿no? Eh, y bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque a mí me gustaría... Una con- pregunta muy práctica. Los ¿Cómo? materiales, una pregunta recontra práctica. ¿Los materiales estos, como el libro y eh, van a estar colgados en el campus? Todos estos enlaces están vivos en el PowerPoint que, que ya está compartido en el aula. Lo que le falta agregar al PowerPoint, por ahí es la lista de la bibliografía que hay, pero bueno, eso lo voy a agregar probablemente el fin de semana, ¿está bien? Que, que básicamente a mí me gustaría que ustedes se lleven esta idea de la complejidad y el realismo crítico, ¿no? Y en ese sentido una tarea era usar Notebook LM para acercarnos un poco más a la esencia de estas dos perspectivas teóricas, porque me deberían ayudar a poder diseñar a priori, ¿no? Problemas complejos. O sea, uno tiene dos opciones como educador, ¿no? Uno es ir a buscar problemas complejos afuera, que de esos hay muchos, ¿no? Pero eso lleva, o sea, y cuando uno va afuera y trata de buscar eh, problemas que sean altamente significativos para la comunidad educativa, el barrio, y un poco eso, si ustedes vieron la presentación de la doctora Claudia Torresillas respecto al problema de zoonótico que ella desarrolló en su tesis doctoral, digamos, ahí es un problema asociado a la idotidosis, a la convivencia de perros y demás. Esos problemas muchas veces no tienen, eh, eh, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, eh, ellos están encuadrados dentro de lo que se llama la perspectiva sociocrítica, ¿no? Que tienen todas las características de ser complejos, ¿no? Y que van a requerir este formato cíclico de resolución, ¿no? Y que el problema es que muchas veces, los tiempos de resolución no siempre machean, ¿no? O se amalgaman bien con los tiempos institucionales, ¿no? En términos de, bueno, que hay que entregar las notas, que hay que respetar el diseño curricular, ¿no? De que hay que completar informes, entregar boletines, etcétera, 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 etcétera. Eh, entonces, es una postura, digo, la perspectiva sociocrítica respecto al tipo de problemas que uno utiliza, es válida, ¿está bien? Pero tiene digamos, esta contraparte de que uno tiene que negociar todas estas cuestiones institucionales, que, a ver, nuestro sistema
nuestro sistema educativo, digamos, todavía está pensado en esta perspectiva de comportamientos bien diferenciados, ¿no? Entonces lo que se enseña en matemática es matemática y no se puede hablar de otra cosa que no sea matemática. En biología se habla de biología y no se puede hablar de otra cosa que no se hable en biología, ¿no? Y justamente estos problemas complejos atraviesan todo. Entonces, el hecho de generar una propuesta, un proyecto, implica, bueno, es un proyecto institucional y que yo no les voy a decir, pero ustedes ya se imaginan lo difícil que es la implementación de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la perspectiva sociocrítica es muy importante, pero requiere de una decisión institucional para que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Y digo, a nosotros nos pasa a nivel de formación en el grado, en el nivel superior, ¿no? Que también nosotros tenemos esta lógica de eh, los silos que llaman, ¿no? En esta perspectiva STEM, donde cada disciplina, ¿no? Cada cátedra tiene su espacio, ¿no? Y ahí hay que desarrollar eh, todos estos contenidos disciplinares y después en algún momento serán los estudiantes los que hagan conexiones con otras disciplinas, ¿no? Pero ya no es un problema de cada cátedra, sino es un problema del usuario. Y después hay una perspectiva un poco más, que a mí me gusta llamarla pragmática, en donde uno introduce en, en cada espacio curricular, o en el espacio curricular propio, digamos, eh, da un espacio para que los estudiantes desarrollen estos problemas complejos, ¿no? Eso, desde el punto de vista logístico, es más amigable desde lo institucional, ¿no? Porque uno tiene control de todas estas variables que hacen de que sea difícil poder interactuar con otros colegas, con otros espacios curriculares. No digo que no sea factible, eh, digo, pero es complejo. O sea, encarar problemas ¿no? que requieran de varios espacios curriculares hace de que se tengan que visibilizar espacios de discusión en donde mm, todas las disciplinas o todas las materias involucradas están presentes a la vez, ¿está bien? Pero ninguna tiene ¿cómo se llama? La hegemonía. O sea, estas disciplinas van a ir apareciendo en función de la necesidad o la búsqueda de las soluciones, ¿no? Y eso es un poco lo que, el- esta perspectiva un poco más pragmática es la que nosotros venimos llevando adelante hace muchos años en la universidad donde yo trabajo, digamos, ¿no? Y tiene buenos resultados. Tiene buenos resultados porque nuestro objetivo justamente, no tanto, o sea, nuestro objetivo es que los estudiantes tomen un problema complejo y que lo resuelvan, ¿no? Con todo lo que ello implica. Resolver un problema complejo implica estructurarlo, o sea, de toda esa complejidad, bueno, elegir qué parte yo voy a intentar ensayar una solución y tengo que explicar por qué. Entonces eso implica hacer preguntas, generar una hipótesis, diseñar un plan de trabajo, ejecutarlo, ¿no? Y validar la solución. O sea, encontrar una solución y después validar si realmente está dando respuesta a la hipótesis o no, ¿no? Y si no, vuelvo otra vez el, eh, vuelvo otra vez a- al ciclo este de modelización. Por ejemplo, este año nosotros estamos resolviendo, o sea, inspirados en la tragedia de Cromañón, la pregunta es qué tan rápido se evacúa un edificio. ¿Qué les parece a ustedes? Así está presentada la pregunta. Para evitar la tragedia de Cromañón,
¿no? O las consecuencias de esa tragedia de Cromañón, ¿qué tan rápido se evacúa un edificio? ¿Cómo encararían ustedes ese problema? Acá Gustavo dice, bueno, trataría de entender las características del edificio y la dinámica de quienes lo habitan, horarios, etcétera. ¿Está bien? Entonces, fíjense que las características del edificio, bueno, ¿cuáles son a qué nos referimos con características del edificio? Me parece más, voy a tardar más en escribir, pero la verdad que voy a decir lo mismo del video viral. No sé, No, tendría claro. que, habría que empezar me entrevistaría a algún licenciado en higiene y seguridad, algún arquitecto, eh, buscaría los Mirá, ahí planos, ya, ahí bomberos. vos ya involucraste dos disciplinas, dos profesiones distintas, Mm. ¿no? Que tienen lógicas de trabajo, lógicas profesionales que son diferentes, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cómo hacer para congeniar esas dos? O sea, y en esto solamente trataría de entender la estructura del edificio. Bueno, ¿qué cosas están involucradas en en, en entender la estructura del edificio? La Tengo, ubicación, me viene ¿Cómo? algo. la Ah, ubicación, digamos, ¿Y puede la estar ubicación de están qué? del edificio en el medio de la ciudad, en el campo. ¿Qué más? allí escribió Carola, que recordemos que estaba Sí, sin el sí. micrófono. Detectores de humo, mangueras, matafuegos, capacidad mínima y máxima de personas, ¿no? Entonces, claro, son una infinidad de Puertas. variables, pero bueno, yo quiero, Claro. está bien, son una infinidad de variables, pero yo tengo que dar una solución al problema. Yo quiero estimar el tiempo de evacuación. Mm, Yo también, para estimar el tiempo, entrevistaría a algún filósofo dedicado a la ética. ¿Por qué? Porque siempre me acuerdo en las películas cuando se hunde un barco y que dicen los niños y las mujeres primero, y yo ¿Por qué? decía, ¿cómo decidís si evacuás a los gerentes primero de una fábrica, suponete, o a los obreros? ¿Quién corre menos riesgo? ¿A quién la evacuación, quién debe salir antes? O sea, me da la impresión de que hay una cantidad de cosas que son de las llamadas ciencias duras que me parece que resolverían aspectos blandos del problema. En cambio, me las veo muy duras para decidir, por ejemplo, cosas como quién sale primero. Bueno, ven cómo, de acuerdo a los intereses de cada uno, ¿no? El problema ya toma una fisonomía totalmente distinta. Entonces, digo, parte del trabajo interdisciplinario lo que hace es, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, de todas estas perspectivas que nosotros queremos encarar, bueno, elijamos una, ¿no? Wanda, Y vamos todos para adelante, sí. Dale, Florentino, te perdón, perdón, escuchamos. perdón. No, 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 está bien, está bien. Eh, De paso estoy en un lugar público por eso, disculpe. bueno, acá, bueno, Carola dice, ¿no? Las salidas de emergencia, no, que estén bien señalizadas, que no estén cerradas con llave, ¿no? Esto de la idiosincrasia de los habitantes de ese edificio, no es lo mismo que a una evacuación a las 10 de la mañana que a las 3 de la mañana, o estar en una fiesta, ¿no?
digo, o no sé, en una escuela nocturna, hay un montón de variables que uno de alguna manera las tiene que ir ajustando. Entonces, este problema que es altamente complejo empieza a transformarse en algo que es lo que nosotros llamamos el modelo de trabajo, ¿no? Pasar del uno al 2. Y una vez que uno pasa del uno al 2, ya el término de la identificación de las posibles variables, los posibles parámetros, ¿no? La búsqueda de herramientas teóricas que me permitan encontrar soluciones ya se hace mucho más, mucho más sencillo, ¿no? Pues digo, bueno, si yo voy a encuestar a personas, bueno, ahí yo ya tengo que, eh, yo ya sé que tengo que usar, no sé, tengo que armar un cuestionario, después tengo que pensar en cómo voy a procesar esa información, en función de las respuestas, cómo voy a elaborar, cómo voy a analizar las respuestas para poder extraer conclusiones de esas encuestas y etcétera, 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 etcétera. Entonces, nosotros cuando planteamos este tipo de problemas, en los chicos genera mucha ansiedad. Nos tomamos un encuentro sincrónico completo a bajar ansiedades y convencer esto de que todas las preguntas son buenas y están bien justificadas. O sea, ¿no? Entonces, si la pregunta está bien justificada y la respuesta tiene sentido con la pregunta, eso ya genera aprendizaje. ¿No? Y después, bueno, va a depender de si la respuesta que yo encontré me satisface o satisface al grupo, nos quedamos así y si no, volvemos al ciclo volvemos a recuperar o volvemos a entrar en ese ciclo de modelización, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cómo se hace para generar este tipo de problemas? ¿No? Y de alguna manera uno uno tiene que ser capaz de ponerse en estos cuatro roles, ¿no? Que yo mostraba este facilitador de contenido, de estrategias, afectivos y metacognitivos, ¿no? De acompañar. Necesariamente uno tiene que ir al costado o atrás y saber escuchar, ¿no? Entonces esto de decir no sé es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en esta parte del curso, siempre una de las cosas que nos caracteriza y que en realidad no es que nosotros lo decimos, sino que nuestros estudiantes lo manifiestan año a año, es que en nuestra cátedra, en esta parte de la modelización, nunca obtienen respuestas, sino más preguntas. Entonces, nuestro eslogan siempre es, a cada pregunta nosotros respondemos. Esto parece ¿cómo se llama? Parece una cosa media religiosa, ¿no? A cada pregunta nosotros respondemos, no sé a vos qué te parece, por qué. ¿Está? Entonces, me parece que, digo, la complejidad, el poder incorporar problemas complejos a nuestra práctica docente es importante. Y después esta capacidad de decir no sé, ¿está bien? De perder ese miedo al decir no sé, que no implica que uno no sea idóneo para el puesto en el que ha sido nombrado, ¿no? Sino que eh, de alguna manera abre el juego para una escucha activa, en donde, bueno, a ver, contame realmente lo que vos estás pensando para ver si nosotros podemos construir sobre tus ideas. Entonces, acá hay un juego, una interacción constante, ¿no? Que la podemos hacer de manera presencial o ya mediada por tecnología, ¿no? Hemos tenido nosotros ya este año, ya tenemos muchas interacciones con los grupos, con nuestros grupos de estudiantes. Entonces, ellos utilizan los chatbots de inteligencia artificial, ¿no? Y donde ellos después tienen que dar cuenta de las conclusiones que sacan de esas interacciones con ChatGPT, con Gemini, etcétera. Este, entonces, no sé si hay algún comentario. Quería.
Parece que ya estamos. Eso podría ser, uno podría encuadrar podría encuadrar este modo de resolución en la teoría de situaciones, con las situaciones adidácticas, pero también uno lo podría, por ejemplo, encuadrar dentro de la teoría antropológica de lo didáctico de Chevallard, ¿no? En donde ahora los modos de resolución siempre van a depender de la institución en la que está inmersa la producción de conocimiento, ¿no? O pensar en la matemática realista de Freudenthal. Este, digo, acá el punto, acá eh, el punto fundamental de estos problemas complejos es que el grupo de personas que lo va a resolver tiene que necesariamente tomar decisiones respecto a cómo lo va a estructurar ese problema. Por ejemplo, en la teoría didáctica de situaciones, la situación adidáctica está estructurada por el maestro, ¿no? Entonces, esa es lo- 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 la manera que nosotros deberíamos ajustar la teoría de situaciones es que la situación no tendría que tener la estructura, digamos. La estructura la tiene que terminar de dar el estudiantado, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace complejo al asunto, porque ahí van a empezar a aparecer, bueno, eh, ¿cómo llaman? Los intereses de quienes estén involucrados en la resolución. No sé si queda clara esa diferencia. O sea, Sí, sí, creo que sí. Yo lo traigo porque es uno de los ejes de los diseños curriculares de nuestro nivel secundario, ¿no? claro. Entonces es uno de los diálogos que tenemos. Por eso digo que a veces estas perspectivas interdisciplinares a veces son difíciles de, de incorporar en las instituciones educativas, porque una de las cosas que suceden es que eh, parte de la estructura la tienen que dar los usuarios, ¿no? Y a veces eso nos puede llevar por caminos que a veces no queda claro para dónde vamos a ir, digamos. O sea, ¿no? O sea, en ese sentido uno tiene que proponer situaciones eh, que sean seguras desde el punto de vista institucional, y la manera que nosotros nos aseguramos de que estos problemas sean seguros es resolviéndolo nosotros mismos, de a priori, digamos, ¿no? Tratar de ensayar algunas soluciones, y siempre tener gente que sea abogado del diablo, ¿no? Este, e incluso, digo, ahí es donde, por ejemplo, aparecen estas cuestiones organizativas, afectivas o metacognitivas, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede
intervenir para que la cosa no se dispare para cualquier lado, digamos, y no estoy pensando en cuestiones que sean peligrosas, sino que a veces uno se, se sumerge en caminos que a veces no llegan a nada y eso también genera mucha frustración. Está bien, en los estudiantes y uno tiene que, como docente, tiene que estar preparado, ¿no? Cómo resolver o cómo ayudar a los estudiantes a atravesar estos caminos que no tienen solución y que uno tiene que volver, es como en el juego de la oca, ¿no? Tiene que volver 20 lugares para atrás y volver a empezar. Y que eso está bien también, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a negociar el tiempo que yo tengo que enseñar todo mi programa, contenido curricular, lo que está en los NAPS, ¿no? Y arriesgarme a esto otro, ¿no? A esta nueva aventura, digamos, donde yo no sé para dónde me voy a llevar. Por eso, digo, si bien aparecen estas perspectivas teóricas, ¿no? Educativas, ¿no? Con todos estos acrónimos, la implementación en sí misma es altamente no trivial. No es altamente no trivial. Y la manera de institucionalizar estas cuestiones es de manera colaborativa. Entonces, eh, las instituciones tienen que llevar hay, imagino, espacios institucionales para hacerlo, pero muchas veces, como hablábamos con Gustavo al inicio, ¿no? En la formación inicial, muchas veces estos espacios tampoco están muy claros, muy presentes. ¿No? Digo, en la formación inicial, no siempre los que estudiamos profesorado tuvimos espacios en donde nosotros podíamos eh, proponer problemas y resolverlos de la manera que nos ocurriera, digo, ¿no? Entonces, eh, aprender a decir no sé con todo lo que ello significa, ¿no? O sea, no es que uno dice no sé y listo y no interviene más, sino no, no sé implica, ¿no? De disparar todas estas intervenciones para poder guiar a los estudiantes a que ellos sigan el proceso, digamos, de búsqueda de soluciones a las preguntas. Este, entonces es algo altamente, a ver, es maravilloso cuando uno empieza a trabajar con los estudiantes y ensayar este tipo de soluciones, este tipo de problemas, los resultados son increíbles, increíbles. Pero bueno, eso requiere de toda una primero una decisión profesional y después toda una logística que de alguna manera escapa a los modelos tradicionales, pero es posible, es posible. A ver, ahí vos, Gustavo, decís que la IA dice no sé cómo entra la IA generativa en esta perspectiva contraria. Ay, que esto me... Te lo leo, si no. Dale, dale, porfa, porque no sé No, qué estoy... pensaba, no sé qué opinarán Carola y Florentino, pero justamente la IA tenés que hacer un gran esfuerzo de prompteo para que te diga que no sabe. Te responde aún lo que no sabe. Entonces, ¿cómo la integramos en esta perspectiva STEAM H o más amplio, esta perspectiva de la pregunta, ¿no? A ver, si ensayamos alguna respuesta. Creo que me desconecté un momento, pero le Mm. preguntaba también a Carola y Florentino qué opinaban. Sí, sí, digo, acá lo que hace o sea, de nuevo, hay que entender que la IA da respuestas, de respuestas a partir de fruta, digamos. Entonces,
digo, y tienen eh, a ver, este aura de precisión que no hay que dejarse, ahí, no hay que dejarse engañar, ¿no? Pero de alguna manera también pasa con cuando uno le hace una pregunta a un docente, los más rebeldes de todos no siempre creían lo que el docente decía. Entonces, de alguna manera uno tiene que recuperar a ese díscolo, ¿no? A ese niño díscolo que todos teníamos adentro, de esto del por qué. Yo ahora me estoy acordando de por qué la gallinita dijo Eureka, ¿no? Esa genialidad de Lelutier, ¿no? El por qué. Bueno, explícame, convenceme, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. O sea, está bien, la IA me da respuestas que en apariencia son perfectas. Bueno, la pregunta es, ¿realmente son perfectas? Ahí, Carola dice, es verdad, responder todo por repetición o aproximación. A ver si lo puedo leer mejor acá. A ver, ahí está, a ver. La IA responde todo por repetición, aproximación. Y una vez, cuando dijo que no podía contestar al respecto, apreté escape y respondió algo bastante acertado semejante a mi pensamiento. Pero yo también no quiero eso, ¿no? No quiero que tenga una persona que me diga siempre que sí a todo. ¿Está? O sea, si uno tiene claro que la IA construye respuestas a partir de cualquier cosa, digamos, ¿no? Y esos son los modelos gigantes del lenguaje, y que yo siempre tengo que curar o analizar la respuesta que me da. La IA se integra, o sea, es fácil integrar la IA en este ciclo de modelización, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, uno puede ensayar varios escenarios, pedirle que ensaye varios escenarios, pero siempre tiene que estar la cuestión eh, de curaduría, digamos, curaduría humana, ¿no? Por eso esto es mucho a ver, yo no sé si no tenemos suficientes sustentos teóricos para entender a este bicho, ¿no? Pero hay mucho de interacción, hay mucho de interacción. Nosotros, por ejemplo, con este problema de, de modelización, de qué tan rápido evacúa un edificio, muchas digamos, de las preguntas que han surgido de los grupos ellos nos han compartido las conversaciones que han tenido con Gemini, con ChatGPT y demás, ¿no? Y entonces eso nos ha dado a nosotros la oportunidad para poder preguntar sobre esas conversaciones, ¿no? Y lo que ha surgido de esta experiencia es que cuando uno toma este rol, digamos, de facilitador, ¿no? O de curador crítico, nuestros estudiantes se vuelven críticos también y se empiezan a transformar en preguntones. Ustedes se vuelven preguntones. O sea, pero esto hay que hacerlo, hay que ensayarlo. O sea, yo creo que la única manera de poder desarrollar experticia en el manejo de la complejidad y de el incorporar la inteligencia artificial en el aula es usarlo, equivocarse, decir no sé, volver a empezar, pero eso requiere una planificación, uno tiene que eh, destinar, ¿no? O sea, y no digo sacrificar, pero decir, bueno, yo parte del tiempo que yo tengo para desarrollar mi tarea pedagógica la voy a dedicar a esto, ¿no? Y donde mi objetivo, mi objetivo es que mis estudiantes enfrenten un problema complejo, ¿no? O sea, que ellos logren atravesar este proceso cíclico de resolución, ¿no? Entonces, de alguna manera
Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es el, que atraviesen este ciclo de modelización y en donde nosotros evaluamos, lo que nosotros evaluamos es cómo estas habilidades, ¿no? De curaduría crítica, de hacer preguntas, de repreguntar, de verificar la respuesta, de cambiar los parámetros, cambiar el modelo, son lo que nos interesa que ocurra, independientemente de las herramientas, en nuestro caso matemáticas, que utilicen, ¿no? Entonces, nosotros tomamos a este ciclo de modelización como un contenido, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa es que ellos puedan dar cuenta eh, del tránsito de los estadios en este proceso de modelización, ¿no? Eh, no sé si queda clara la idea. Hay que animarse. O sea, hay una colega, Mabel Rodríguez, que hablando hace algunos años respecto a la resolución de problemas como estrategia de enseñanza, también es otro, que no es lo mismo que la resolución de problemas complejos o la modelización matemática, son como metodologías distintas. Muchas veces entran en conflicto con lo institucional. Entonces, digo, uno siempre tiene que ensayar posibles soluciones y una que realmente funciona es empezar de a poco. O sea, dedicar parte ¿cómo se llama? De mi tiempo de enseñanza a ensayar con mis estudiantes este tipo de resolución de problemas. Y la verdad que se logran cosas bien interesantes, ¿no? Y en particular esto de ensayar el silencio. Yo volver a recuperar, por ejemplo, lo que decía Edith Lidwin, ¿no? Que el silencio a veces es tan formativo como las palabras. Entonces, cuando uno dice no sé, bueno, no sé, contame, ¿a vos qué te parece? Cuando uno hace una pregunta, uno se calla la boca, digamos, y espera. Y entonces, ese silencio, ¿no? Como decía, por ejemplo, volviendo a la teoría de situaciones, que los errores no son ausencia de conocimiento, ¿no? Sino que eh, son conocimientos que cuando uno los cambia de contexto no siempre sirven, digamos, ¿no? Entonces, por ahí a veces el silencio tampoco es ausencia de conocimiento, sino que yo los dejé pensando los estudiantes. Entonces, no llenemos los vacíos con palabras, dejemos que las cosas pasen. Eh, Esos serían como los tips que uno debería ensayar, digamos, cuando uno implementa o cuando uno quisiera implementar estas estrategias o ensayar estas perspectivas educativas en el siglo XXI, ¿no? Proponer problemas complejos, decir no sé y escuchar, y escucha activa. Me parece que esas tres cosas eh, son cuestiones bien prácticas y que, a ver, y que son difíciles. Yo vuelvo a insistir, a nosotros, como en los equipos de cátedra donde yo trabajo, esto nos lleva a muchas discusiones, porque nos enfrenta a con nuestros propios fantasmas, ¿no? Y a nuestra biografía escolar y a las creencias respecto a lo que es la matemática y a su enseñanza, ¿no? Y a la posibilidad de usar la matemática en otros contextos, o sea, acá estamos hablando de matemática pura versus matemática aplicada, ¿no? Entonces, eh, hay que ensayar, ¿no? Pero una de las cosas que sí no hay que hacer es ensayarlo solo, siempre en equipo. Entonces, esto también lleva un trabajo lento de convencimiento, de encontrar problemas interesantes y comunes
para ensayar, ¿no? Y bueno, y cuando uno dice, digamos, ¿no? Que va a utilizar, no sé, X porcentaje de tiempo en la resolución de problemas complejos, bueno, eh, argumentar por qué es importante eso. Y ahí es donde aparecen todas estos acrónimos, aparecen útiles, digamos, ¿no? Y estas perspectivas teóricas que son las que yo después voy a actualizar la lista de referencias donde ustedes pueden hacer uso de ¿cómo se llama? De estos textos, de estas referencias para poder argumentar en favor de por qué es necesario tener estos espacios dentro del aula, digamos, ¿no? Eh, a mí a veces me parece, digo, en esta diplomatura de IA, digo, lo que me gusta de esta iniciativa es que nosotros estamos hablando del problema pedagógico, ¿no? Porque muchas veces cuando uno piensa en el uso de la idea y demás, muchas veces las ofertas son instrumentales, ¿no? De cómo usar esta herramienta, cómo usar esta otra, y en realidad lo que uno tiene que pensar es, bueno, ¿cómo hace para eh, insertar esta herramienta tecnológica de manera genuina en mi propuesta pedagógica, ¿no? Y lo que pasa con esta herramienta, con la IA, es que realmente nos dio, básicamente nos sacó el piso en el que estábamos nosotros parados de manera segura. Básicamente nos sacó el piso y estamos básicamente sin referencia. Entonces, la manera de, la manera de generar experiencia, digamos, y poder incorporar estas tecnologías de manera genuina es hacer y equivocarse. Digo, lo peor que puede pasar, o sea, del equívoco uno también aprende, del equívoco uno también aprende, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta idea positivista de la ciencia, ¿no? De que siempre se publican los casos de éxito y nunca se publican los fracasos o los errores, ¿no? Y justamente uno de los errores es donde más aprende, o donde aprende mucho, digamos, o tanto como en los casos de éxito, ¿no? Entonces eso también eh, vuelve, eh, vuelve a interpelar ¿no? Esta perspectiva que tiene la academia y la ciencia respecto a si es neutral o no, digamos, ¿no? O sea, eh, nosotros, eh, nosotros sabemos que la ciencia avanza de acuerdo a decisiones políticas, digamos, que no son neutrales, ¿no? Y bueno, nosotros estamos transitando tiempos en donde vemos que por ahí las decisiones políticas o las líneas políticas respecto al avance científico-tecnológico cambiaron significativamente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Han dado un giro importante y eso genera, ¿cómo se llama? Eh, que toda nuestra estructura de confort, de nuestra zona de confort, eh, ¿cómo se llama? Se desarme, eh, tiemble y a veces se quiebre, ¿no? Entonces, ¿cómo ensayamos nosotros alternativas para volver a reconstruir esa zona de confort? Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, eh, eso es un poco lo que yo quiero, digamos, o me gustaría que ustedes se lleven, de que en estas perspectivas educativas del siglo XXI, digamos, la incertidumbre es la mejor manera de aprender a vivir en la incertidumbre, es la manera que nos va a permitir eh, sobrellevar este siglo XXI, ¿no? Seguir animarse a enfrentar problemas que a priori no son fáciles de resolver, y eso necesariamente me lleva a tener que interactuar con colegas, definitivamente.
Este, y bueno, hay mucho escrito sobre esto, digamos, y que no son ideas, no son ideas muy nuevas, digamos, ¿no? Porque básicamente esto de las habilidades blandas y demás aparecen en los años 60 con Brunner y otros, cuando quieren de alguna manera contraponer un modelo, o sea, enfrentarse al conductivismo, que en esa época, en los años 60 era como el modelo pedagógico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, co- co- ¿cómo hacemos esto? O sea, esto viene, eh, está en el ideario, digamos, en lo académico, en la parte educativa hace muchos, muchos años. Y hoy se vuelve fundamental. Hoy se vuelve fundamental porque tenemos este nuevo actor que es la inteligencia artificial y bueno, y hay que lidiar con eso. Entonces, anímense, armen equipos de trabajo y vamos para adelante. No sé si hay algún comentario, algo para, este, si han tenido experiencias de trabajo colaborativo, de pensar en enfrentar problemas complejos. En en esta parte de la presentación, acá hay un enlace a un problema que nosotros también ensayamos en, en nuestra cátedra, que está asociado a embarazos adolescentes. Entonces, si ustedes quieren entrar al enlace, hay detalles respecto del problema en sí mismo y cuál es la pregunta, ¿sí? Eso está en el PPT. Y sí, como decía Florentino, sí, el, el- 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 el encarar este pensamiento complejo es aprendizaje constante y esto del encarrilamiento para evitar la dispersión, ¿está bien? Hay que ensayarlo, porque ¿qué significa que la gente se descarrile o que se disperse? No siempre la dispersión es mala, ¿no? Entonces, por eso hay que ensayar estas cosas. A veces no funcionan, a veces las cosas no funcionan tan bien como nosotros habíamos planificado, pero tener esta capacidad de poder reflexionar y analizar lo que pasó. O sea, pensar en que las cosas que a veces no funcionan del todo bien también nos dejan muchos aprendizajes. Entonces, salir de esta percepción positivista que tenemos nosotros de la enseñanza o de la ciencia en general, de que todos los científicos, que nosotros los científicos, siempre todas las cosas que nos proponemos nos salen bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso requiere de un trabajo constante y todo el tiempo hacerse preguntas. Al final del día, esa era otra eh, de los mensajes que habían quedado de
el sincrónico anterior, ¿no? O sea, de las perspectivas del siglo XXI, ¿no? Una de las cuestiones es hacer preguntas, ¿no? Y bueno, y con esas preguntas decir, bueno, si están bien fundamentadas, también tienen una buena hipótesis, tienen una metodología, eh, ¿cómo se llama? Para encarar una posible solución, y si esa solución después tiene que ver con la pregunta inicial, eso fue una buena pregunta. Si no, tengo que cambiar la pregunta, ¿no? Y un poco es lo que pasa ahora con la inteligencia artificial. Bueno, si yo quiero incorporar genuinamente la inteligencia artificial, bueno, cambio la pregunta. O sea, digo, y esto de cambiar la pregunta, esto es algo que no es nuevo, digamos. Yo esto lo aprendí con Edith Lidwin, cuando cursé con ella, tuve la suerte, la fortuna de cursar didáctica general con ella. Y ella nos decía, o sea, si, si las respuestas no me satisfacen, cambio la pregunta, porque el problema es la pregunta, no las respuestas. ¿No? Entonces, o sea que estas cosas no son nuevas, y Edith Lidwin fue una de las pioneras respecto a la incorporación de la tecnología en educación, ¿no? Eh, entonces cambiemos la pregunta. Entonces hay que hacer preguntas, hay que ensayarlas, hay que eh, aventurarse a hacer soluciones, a encontrar soluciones, aprender a decir por qué, perdona, aprender a decir no sé, ¿no? Y animarse. Y animarse, tomar, eh, tomar ejemplos hay muchos ejemplos. Yo después les voy a compartir varios enlaces a problemas súper interesantes como el que yo les hablaba de las Islas Vírgenes, de un problema este, que llevó a toda la comunidad. Fueron dos escuelas y la universidad que se pusieron al hombro este problema de la pesca sustentable, ¿no? Con los pescadores artesanales, digamos. Esa es una descripción muy interesante. Después está Pablo Carranza en la Universidad de Río Negro, que tiene una experiencia muy bonita con unos molinos para extraer agua y unos molinos eólicos, ¿no? Donde los estudiantes en los cursos de matemática tenían el proyecto era poner a andar en funcionamiento un molino de viento. Este, Así que eso también yo lo voy a agregar al PPT, ¿sí? Y un poco, bueno, la idea del trabajo final de este módulo, digamos, del trabajo es ensayar enunciar un problema complejo, ¿no? Y dar cuenta o dar algunos argumentos, digo, ¿por qué es un problema? El problema que ustedes están proponiendo o la pregunta que ustedes están proponiendo es una pregunta compleja. Esa va a ser, digamos, eh, la tarea para acreditar este módulo, y que podría llegar a ser el disparador para el trabajo final. ¿Está bien? Una vez que ustedes eh, transiten los otros tres módulos, por ahí esto de ensayar esta pregunta, este problema, ¿no? Eventualmente los puede orientar para poder escribir el trabajo final para acreditar la diplomatura. Pero la idea para terminar con este curso es proponer una pregunta y dar argumentos de por qué se puede encuadrar como o se podría mirar, digamos, desde la complejidad y el realismo crítico. O sea, acá no buscamos soluciones, ¿no? Sino que ustedes argumenten en favor o en contra, también puede ser. O sea, ustedes pueden decir, bueno, esta pregunta no es una pregunta compleja, o no es una pregunta que se pueda encarar en alguna de estas perspectivas, STEM, STEAM, STEAM-H, ¿no? Y dar razones por qué no es una buena pregunta
o no es un buen problema, ¿no? Y eso también está muy bien, digamos, ¿no? O sea, tanto por lo positivo, por lo negativo, en todo esto aprendemos. Eh, Después, cuando vamos a explicitar bien los detalles de la tarea, ¿sí? Y fechas para entrega, digamos, pero esa sería la idea de acreditación para este módulo. Lo pueden hacer de manera individual o en grupos. O sea, si lo hacen en grupos, deberían indicar quiénes son los que han participado de ese, ¿cómo se llama? De la tarea. Pero bueno, la consigna es tan precisa o imprecisa como ustedes lo quieran este, eh, entender. Yo siempre voy a estar acá dispuesto para responder preguntas y demás, pero bueno, como eh, como un primer paso para ensayar este tipo de incorporaciones de problemas complejos en el aula es, bueno, proponer uno, digamos, ¿no? Proponer uno y argumentar en favor o en contra. Y bueno, y después socializaremos con el resto. No sé si queda alguna pregunta más, sobre la tarea. No sé si Gustavo me quedó algo por decir o vos decís que haya que agregar algo más. Se me ocurre hacerle solamente un comentario, por si les sirve. Eh, Nosotros por supuesto quedan grabadas estos encuentros, pero los hemos grabado en YouTube, un poco para que se aproveche como herramienta de búsqueda. Una vez que uno vio un video, surgen conversaciones, o sea, no hay un guión en el encuentro sincrónico. Pero YouTube tiene una herramienta de IA que te pone el guión y unos marcadores temporales. Y uno puede conversar con el video. Entonces decir, bueno, ¿en qué parte Gabriel nos habló de el trabajo final? ¿En qué parte nos habló de tal cosa? Entonces uno puede volver a visitar ese video, pero yendo a lo que uno quiere. Es un comentario nada más. Lo vamos a dejar también en el foro donde abrimos para compartir herramientas, por si les sirve. Y Gabriel, te aviso que te hicimos una miniatura para el video de YouTube sin pedirte permiso, No, está bien. con la imagen que elegimos, así que para que sepas eso. No, acá Carola dice, tenemos que argumentar si el pensamiento complejo es un aprendizaje. No, lo que yo estoy diciendo es que cuando ustedes proponen una pregunta, un problema, una tarea, que si esa tarea tiene las características complejas, digamos, o que pueden ser encaradas por alguna de estas perspectivas, STEM, STEAM, STEAMH, ¿no? Y un poco
usar la teoría de complejidad o de realismo crítico para argumentar por qué ustedes consideran que esta es una tarea que potencialmente puede generar diferentes soluciones, diferentes preguntas por parte del estudiantado. ¿No? O sea, ustedes deberían hacer este ejercicio de poder anticipar si esa tarea realmente va a ser compleja o representa una situación compleja. ¿Está bien? No sé si queda más claro, Carol, ahora. O sea, acá lo que estamos enfocando es en el diseño de la actividad y que ustedes puedan anticipar de que las respuestas o las preguntas o los caminos de resolución van a ser tan variopintos como personalidades haya en su grupo de estudiantes. ¿Está bien? Y de alguna manera poder dar cuenta usando estos lentes teóricos, ¿no? Que están, o sea, yo les puse como referencia original la de Cochrane Smith, pero ustedes pueden encontrar otras, digamos, ¿no? Que les permitan anticipar el desarrollo de esas, de- sí, que les permitan anticipar la implementación de esa tarea. No les estoy diciendo de que nos den resultados de la implementación, pero sí que ustedes puedan decir de antemano si eso va a llevar, o sea, puede generar diferentes vías de solución, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinas, o sea, ¿no? ¿Qué tipo de materias pueden estar involucradas en, en la resolución, ¿no? Este, Gabriel, sí, los espacios de integración de saberes, por ejemplo, del ciclo básico, ¿no? Han tenido, supongo yo, alguna inspiración en común. claro, claro. O sea, acá lo que digo, por eso digo, esta cosa interdisciplinar de trabajo en equipo, ¿no? De poder encarar la complejidad, o sea, en estos ACE, ¿no? Son los espacios de integración de saberes son como los espacios ideales para encarar eh, ¿cómo se llama? Para practicar estas implementaciones, ¿no? Pero claro, los problemas tienen que ser complejos, tienen que ser desafiantes, ¿no? Digo, muchas veces estos seis, a veces como llama, nosotros estamos tentados a tener que estructurarlos y planificarlos. O sea, ¿qué pasaría si nosotros estos espacios seis los desestructuramos? Decimos, bueno, a ver, chicos, se encuentren ¿cómo se llama? Problemas que quieran resolver y que les interesen a ustedes. Eso genera mucho vértigo. ¿No? Entonces, digo, y eso es una decisión institucional, una decisión profesional. O sea, yo estoy dispuesto a incorporar esta perspectiva más sociocrítica de la modelización, digamos, o la resolución de problemas complejos. Este, por eso siempre volvemos ¿cómo se llama? A, a esta reflexión de mi rol como docente dentro del aula, ¿no? Entonces, y hasta dónde yo estoy dispuesto a salir de mi zona de confort. ¿No? Y claramente que uno cuando sale de la zona de confort no es que lo está haciendo sin ninguna red de contención, ¿no? O sea, digo, nosotros tenemos argumentos teóricos, existen teorías y desarrollos y perspectivas educativas que nos dan como una red de contención, ¿no? Pero bueno, hay que animarse a dar ese salto. Y si lo puedo dar en equipo, es mucho mejor, ¿no? Entonces, digo, bueno, por eso este ejercicio
esta tarea es lo suficientemente interesante y compleja para que los chicos puedan, sea, aprendan, ¿no? A que a veces preguntar es la manera de, ¿cómo se llama?, de aprender. Por eso les dejo la inquietud. Estos ACE siguen estando en el diseño curricular, ¿no? De las escuelas. Sí, sí, bien están. Digo, bueno, eh, hay que animarse, o sea, pero esto requiere de planificación, ¿no? O sea, requiere mucho trabajo previo y bueno, eh, que no es fácil. O sea, yo lo que les digo es que o sea, no es fácil, pero una vez que uno entra en esta, como se llama, en este camino, es un camino de ida, ¿eh? Uno no puede salir, ¿eh? No ¿Por la puede parar. ventana? ¿Te quedan empanadas? Ah, Bueno, no sé si hay algo más para agregar, si no, me parece que ya los libero. Yo igual, de todas maneras, agradecerles que hayan participado de este espacio. Yo sé que es un momento complicado, pero digo, a veces está bueno por ahí saber que existen estos espacios donde yo de alguna manera, o sea, tenemos la posibilidad de alejarnos eh, de las coyunturas, los problemas coyunturales, ¿no? Porque nosotros necesitamos tiempo para pensar en nuestra profesión. Y a veces en el día a día no podemos pensar en nosotros mismos, digamos. Entonces, es muy valioso tener estos espacios alternativos de formación, ¿está bien? Y bueno, la tecnología lo que nos permite hoy es que uno eh, este, puede hacerse esos tiempos para reflexionar sobre nuestra profesión. Pero al final del día, incorporar genuinamente la IA es reflexionar sobre nuestro modelo pedagógico, nuestra postura profesional, ¿no? Y animarse a saltar. Y bueno, y Florentino, me encanta que te hayan quedado muchas dudas, porque justamente esa es la idea. Yo siempre digo, si ustedes vinieron a buscar respuestas, este no es el lugar. eh, de este, no es el lugar adecuado. Yo lo lamento. Pero bueno, y cualquier pregunta, consulta, escríbanme. Nosotros siempre estamos buscando problemas. En ese sentido somos muy pendencieros y buscamos problemas porque también nosotros necesitamos eh, ensayar otros problemas, otras preguntas, ¿no? Nosotros ya estamos convencidos de que este espacio de modelización en nuestras cátedras son muy formativos y los sostenemos, digamos, argumentamos en por qué es necesario tenerlos, digamos. Pero a veces, bueno, no nos da la vida o el tiempo para buscar preguntas. Entonces, por eso estamos siempre a la búsqueda de preguntas. Te les voy a poner por ahí una colección de problemas que hemos resuelto a lo largo de todos estos años. Y, y bueno, eso también voy a poner. Eh, y bueno, por ahí esto lo podemos hacer colaborativo, entonces a medida que vayan apareciendo los posibles problemas complejos, los vamos a ir ¿cómo se llama? Poniendo en esta base de datos y bueno, y eventualmente si uno documenta soluciones y demás, bueno, también empezar a compartir, ¿no?
así uno empieza. Así uno empieza a, a ensayar estos problemas. Muchas gracias, Gabriel. No, gracias a ustedes por el tiempo. A mí esto siempre es interesante tener un espacio para contar nuestra experiencia, digamos, ¿no? Y bueno, y siempre abierto a comentarios y bueno, a seguir aprendiendo. Es lo único que nos va a salvar, que nos ha salvado siempre como profesionales de la educación y que nos va a salvar. No hay IA que se nos va a interponer en nuestro camino. Así que gracias. Y después, bueno, quiero ver el avatar, ahora me voy a fijar el mini me que ensayaron, siempre es divertido. Eh, Y allí lo vas a encontrar. bueno, bueno, genial. Saludo entonces. Gracias, Carola, Listo, nos gracias, vemos. Florentino, a todos los que Saludos, vean profe. la grabación. Saludos. Saludos. Chao, chao.